Hola amigos, ¿cómo están? Miren qué belleza, clásico de los clásicos, si los hay, es esta tira de corazones o camino de corazones. Miren qué belleza. Tejido en hilo de algodón, hacemos unas puntillas fantásticas para cortinas, para blusas, para almohadones, donde ustedes quieran emplearlos. Estos están hechos en lana, para variar, yo tejiendo con lana. Este está hecho a propósito para ponerlo ahí en la guarda de mi repisita, pero miren qué bonito, está combinado con dos colores y es una tira que se hace súper fácil. Las podemos poner en bolsas, en bordes de repasadores, en toallas. Miren qué bonitos que son y les aseguro que son súper rápidos de tejer. Podemos combinar con dos colores, podemos hacer con un solo color. Aquí tengo, puede ser un manteca, un durazno, un rosa, un gris y celeste, aquí con verde. Miren qué bellezas. En esta ocasión lo vamos a hacer a esta pequeña muestra con estos dos rosados que quedan divinos. Pero recuerden, los pueden tejer con hilos de algodón, con macramé, con algún hilo finito y también con hilos gruesos. Incluso hasta con hilo de yute para algún camino de mesa quedarían fantásticos. Ideas ya volaron un montón y ahora lo vamos a hacer. Ustedes tienen que calcular un múltiplo de 8 puntos, ¿sí? Cada 8 puntitos. Hay varias formitas para hacer estos corazoncitos, pero bueno, en esta ocasión un múltiplo de 8 puntos más 1. Yo voy a hacer esta pequeña tira de 3, como está aquí. Esta es más larga, porque como les comentaba, lo voy a pinchar en mi repisita. Porque ahí estuvimos acomodando un poquito el taller y bueno, vamos a dejar nuestros propios tejidos, decorando obviamente este rinconcito del tejido. Pero en esta ocasión voy a hacer solo 3 corazoncitos. Entonces voy a cargar una cadena con 25 puntos. Miren qué fácil. La aguja que elegí es una número 4, pero porque estoy tejiendo una lanita con hebra doble. Ustedes van a, como saben, adaptar la aguja al grosor del material que vayan a tejer, ¿sí? Bueno, acá me voy a quedar tejiendo 25 cadenitas. Tengo aquí los 25 puntitos y vamos a tejer la parte superior del corazoncito. Ustedes ya saben que lo pueden hacer todo en un solo color también. Y acá, bueno, yo quiero combinar dos colores porque me encanta. Tengo los 25, voy a tejer una cadenita más porque en este primer punto, o sería el último, el número 25, voy a tejer un puntito bajo. Miren qué simple que es hacer este corazón. Tomo una lazada, vamos a tejer varetas. A partir de aquí voy a contar 3 puntitos hacia atrás en el cuarto, pincho y voy a tejer 2 varetas. Es un amor esta tira de corazones. Ahora tejo 2 cadenitas y voy al mismo punto, tejo un punto bajo. Esto sería la mitad de este lado del corazoncito. Ahora vamos a tejer la otra mitad y levantamos las 2 cadenitas y en el mismo punto tejemos otra vez 2 varetas. Así completamos la parte superior del corazoncito. Lo vamos a bajar contando desde este punto 3 puntos hacia atrás. Aquí, que me está medio apretadito, 1, 2, 3. En el cuarto vuelvo a tejer un puntito bajo. Este es el que nos va a permitir separar un corazón de otro. ¿Ven? Ahí ya tenemos el primero. Y otra vez vamos a repetir el mismo movimiento. 3 varetas en el cuarto, 3 cadenas en el cuarto. Repetimos el mismo movimiento. Esto lo van a hacer todo a lo largo de la cantidad de puntos que hayan cargado o la medida que ustedes estén necesitando para hacer esta puntilla. Así que vamos a ir repitiendo siempre el mismo movimiento, toda la parte superior de lo que sería este corazoncito. Otra vez, vuelvo a contar desde este punto 3 hacia atrás y en el cuarto punto bajo. A mí me quedaría por tejer uno más, pero es simplemente repetir este movimiento. Me quedo tejiendo y ya les cuento cómo seguimos. Miren amigos, aquí terminé con el último punto bajo.
como yo no voy a continuar con este mismo color, acá voy a hacer un nudito y corto. Pero si ustedes quieren hacer la puntilla de un solo color, directamente continúan con este que hayan hecho con el primer color. Yo voy a cortar y a anudar. Ustedes a partir de este punto bajo, si llegan a seguir con el mismo color, simplemente van a hacer una cadenita y comienzan aquí con un punto bajo para terminar la parte baja del corazón. Yo acá voy a incorporar mi nuevo color. Todas estas hebritas que quedan ahí sueltas, luego las vamos a esconder. Estas dos me las voy a dejar para atrás para luego enhebrarlas en una aguja y esconderlas. Y comienzo con mi color nuevo con un puntito bajo. Aquí voy a hacer una cadenita, directamente tejo mi primer punto bajo, ajusto, y estas son las hebras que me van a quedar para esconder. Aquí vamos a tejer varetas en el mismo punto, en el centro donde se unían las dos pancitas que tiene el corazón, y aquí vamos a tejer 4 varetas. Miren qué rápido que se hace. Ahí. Voy a hacer un picot para que marque bien la formita del corazoncito ahí abajo. Un picot de 2 cadenitas, no mucho, apenas 2 cadenitas. Ahí voy a la base de la vareta y lo voy a cerrar con un punto deslizado. No lo voy a cerrar con un punto bajo porque no quiero que tenga demasiado volumen. Ahí, un poquito. Y otra vez completo con 4 varetas para terminar de cerrar este primer corazoncito. Ahí tengo 2, 3 y 4. Voy a cerrar tomando, miren, aquí está la cadenita donde se tomó el primer punto bajo, que cerramos aquí, pero yo voy a atravesar el punto bajo, no lo voy a tomar desde la cadenita, que sería la mitad de la cadena. Voy a pinchar el punto bajo ahí en el medio y desde ahí voy a sostener con el nuevo punto bajo del segundo color. Voy a tirar un poquito, lo giro para que ustedes puedan ver. Miren qué bonita la forma que va quedando de este corazoncito. Así vamos a ir repitiendo este mismo movimiento todo largo que ustedes hayan elegido para su puntilla. Siempre es repetir el mismo movimiento, así que es súper fácil. Ya sabemos, es un clásico en el crochet, pero bueno, siempre está muy bueno ir repitiendo estas bellezas para quien se está iniciando, para quien es principiante y nunca lo ha visto o le gustaría hacer este tipo de puntillas o estos trabajos que son tan simples. A mí me gusta ir recordando cómo se hace cada uno de estos trabajos porque bien valen la pena, son maravillosos. Aquí estoy con el punto bajo, esto sería la mitad de la cadena y aquí en el medio del puntito bajo yo elijo pinchar ahí para hacer el nuevo. ¿Ven? Miren qué bonito. Así me quedo tejiendo el último y ya se los muestro terminado. Miren qué belleza, cómo quedan. Aquí están los otros colores. ¿Y qué les quiero mostrar? Porque para los principiantes, como recién les comentaba, me han pedido varias veces cómo hacemos para esconder las hebras. Cuando tenemos esta, yo dejo esta hebra por lo general entre 10-12 centímetros, pero si quisieran ustedes pueden dejarla un poquito más larga. Cuando tenemos varios colores siempre vamos a ir en principio del lado de atrás y siempre vamos a tratar de buscar el color que corresponde a cada hebra. Y vamos a ir pinchar, porque ¿qué sucede? Si yo corto aquí, por más que tenga un nudito, corremos el riesgo de que esto se desteja en algún momento. Recuerden que estamos haciendo un trabajo artesanal. Entonces, aquí vamos a ir escondiendo y lo vamos a ir llevando por dentro del tejido, siempre tratando de que no pase hacia el lado del frente del tejido, ahí. Y vamos a ir llevando esta hebrita lejos de donde estaba el nudito original y ahí lo vamos a ir entrecruzando. Voy a saltar esta hebra y vuelvo hacia atrás.
ahí. Ahora salto esta hebra primera y vuelvo nuevamente hacia el otro lado. Con estos movimientos les puedo asegurar que no se les va a desatar absolutamente para nada. Hemos perdido y anudado muy bien este hilito, esta hebra que queda. Está ahí, que no se nota para nada, y bien asegurado este primer nudito que teníamos ahí. Así vamos a hacer con cada una de las hebras. Las vamos a ir entrelazando y entrecruzando sin hacer más nudos que el que ya tiene aquí, pero si nosotros enredamos bastante esta hebrita con una aguja es muy fácil. También se puede hacer con una aguja de crochet más finito y lo vamos entrelazando. Ahí vamos a evitar de que esto en algún momento se desteja. No podemos cortar aquí porque sí se puede destejer, ¿sí? Siempre hay que esconder muy bien estas hebras y aparte que tenga una terminación prolija tanto de un lado como del otro. Bueno, eso es todo. Me voy a quedar escondiendo estas hebras. Espero que les haya gustado y aquí tenemos nuestras tiras de corazones o camino de corazones. Gracias, nos vemos.